Y de la provincia del Chaco nos vamos a la provincia de Jujuy, donde continúan las protestas por la reforma constitucional de la provincia que fue aprobada en las últimas horas, protestas que han sido reprimidas. Allí tenemos imágenes de lo que ocurría, por ejemplo, en la Ruta 9 y la 52, en Purmamarca, después de la represión sufrida durante la madrugada, con 2 personas detenidas que ya fueron liberadas. Así es, aunque las organizaciones sociales y sindicales están advirtiendo sobre 27 personas que han sido detenidas y cuyo paradero se desconoce. En este momento, con el argumento del turismo, las autoridades locales, efectivos de Infantería Provincial, habían intentado liberar la circulación vehicular allí en la zona y en Abra Pampa, en particular sobre la Ruta 9. Sí, han permitido la circulación algunos minutos por hora allí en Abra Pampa, pero el conflicto se agravó después de la aprobación de la reforma parcial de la Constitución impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Así es, todo comenzó en la madrugada de este jueves, cuando finalmente se reformó parcialmente la Constitución en la provincia de Jujuy, Constitución que tiene varios artículos en el marco de la reforma que eran resistidos por parte de la izquierda, que fue la que no votó básicamente esa reforma. Frente Justicialista y el oficialismo jujeño sí votaron esas reformas. Uno de los artículos está relacionado con la prohibición del corte de rutas y calles. Estamos hablando de una restricción para el derecho a la protesta. Estamos con la visita de Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del CELS, y también la comunicación ya. ¿Qué tal, Manuel? Enseguida hablamos con tranquilidad. Y ya la comunicación con Alejandro Vilca, diputado del Frente de Izquierda y los trabajadores allí en Jujuy. Alejandro, te saludamos y te pedimos que nos cuentes cuál es la situación en Jujuy ahora, en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, ahora estoy yendo a la central de policía de San Salvador de Jujuy para ver la situación de los detenidos, ¿no? Como vos decías, en primer momento eran 27, ahora llegaron a 31, siguen todavía el intento de la policía de despejar las rutas, sobre todo en la zona de Purmamarca, sobre la Ruta 9, y después se mantienen los cortes, ¿no? En Abra Pampa, en La Quiaca y en el acceso sur a San Salvador de Jujuy. Esto, como vos decías, surgió, ¿no?, después de la bronca que desató el repudio, ¿no?, la aprobación a espaldas del pueblo trabajador, entre gallos y medianoche, esta reforma constitucional antidemocrática que va contra el derecho a la protesta, ¿no? Una aprobación que la hicieron tanto los convencionales de la UCR, ¿no?, de Gerardo Morales, con la complicidad del PJ, ¿no? Y esto generó un repudio que ya venía, ¿no?, días antes, con una huelga de los docentes jujeños en reclamo de un aumento salarial que, bueno, venía siendo negado, ¿no? Y creo que, bueno, a la luz de lo que había sido el conflicto de Salta, los docentes jujeños salieron a pelear, ¿no?, por un salario que durante mucho tiempo estuvo postergado o aplastado porque, bueno, Gerardo Morales ya venía aplicando, ¿no?, previamente una política de ir contra el derecho a la protesta social con códigos contravencionales. Pero bueno, el hambre, la miseria pudo más y la gente salió detrás de los docentes y hoy son varios sindicatos los que están luchando por un salario digno, pero también repudiando esta reforma constitucional antidemocrática, ¿no? Diputado Vilca, durante este sábado hizo declaraciones el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Dijo puntualmente que la Constitución de Jujuy va a ser la primera constitución que pone en debate un tema que tenemos que discutir a nivel nacional en referencia a los cortes de ruta y de calles. Dijo, están prohibidos, estas fueron las palabras textuales. Ya se aprobó en la Constitución por unanimidad con esta reforma parcial que venimos anunciando desde septiembre con estos ejes. Ante esta situación, lo que parece un posicionamiento firme de parte del gobernador de no dar marcha atrás con esta reforma, ¿cómo van a continuar las cosas? Porque usted bien decía, hace más de 10 días que está la protesta docente en Jujuy, se ha sumado la represión del día de hoy. ¿Cómo continúa todo? Mira, se están sumando más sectores. Muchos de los cortes están realizados por las comunidades originarias, ¿no?, sobre todo las que reclaman por su territorio, el agua, en reclamo de lo que es el saqueo del litio, docentes rurales. Bueno, se está sumando toda la población, ¿no?, un reclamo de una situación terrible, ¿no?, que atraviesa Jujuy, de precarización laboral, bajos salarios, una provincia que está configurada a merced de las ganancias de los grandes empresarios y del saqueo, ¿no?, como es el litio. Yo creo que lo que pasa es que Gerardo Morales intenta mostrar o pensaba avanzar con esta reforma
pensaba que tenía un cheque en blanco después de las elecciones para avanzar con esta reforma reaccionaria, ¿no? Y mostrar como si fuera un trofeo a nivel nacional de que ante la crisis y el ajuste, ¿no?, que lleva el gobierno actual, o lo que mañana querrán llevar Juntos por el Cambio, él quería mostrar de que sí se podía aplicar medidas antidemocráticas, ¿no? Pero hoy el pueblo jujeño no solamente ha salido a repudiar esta política, sino a plantear y poner por delante sus reivindicaciones contra un gobierno que realmente ha venido gobernando para los ricos y en complicidad con el PJ jujeño, ¿no? Diputado, muchas gracias por la comunicación, muchas gracias por estos minutos con el noticiero de la televisión pública, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandro Vilca, entonces, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Manuel Tufró, del CELS. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Entienden que hay una limitación de la libertad de protesta? Sí, bueno, buenas noches. Creo que hay que empezar esta conversación exhortando al gobierno provincial de Jujuy a que pare la represión, porque la represión está sucediendo ahora mismo. O sea, mientras hablamos acá, se está reprimiendo en distintos puntos de la provincia, en la quebrada de Humahuaca. Hay datos de decenas de detenidos, hay datos de más de 25 heridos, algunos de gravedad. Ha sido detenida incluso una diputada del PTS. O sea, urgente, el gobierno provincial tiene que parar esta represión. Y claramente sí, nuestra postura es que esta constitución se llevó a cabo con un procedimiento completamente irregular, una convención que tenía que debatir durante 90 días y en 3 semanas liquidaron todo el asunto. Y cuando uno ve el contenido de lo que quedó en esa reforma constitucional, entiende por qué también el apuro y para que esto se haga entre gallos y medianoche, como decía Vilca, ¿no? Está la restricción del derecho a la protesta, clarísimo. Hay afectaciones para los pueblos indígenas. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con que el gobierno provincial quiere concentrar mucho poder para gestionar el territorio, para que no haya conflictos, para avanzar con proyectos extractivos, pero claramente pretende hacer este avance no a través de consensos, sino a través de tener una legislación represiva. Manuel es el director de Violencia y Seguridad del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. ¿Han recibido algún tipo de presentación en este sentido? El CELS suele ser, digamos, el receptor de medidas como habeas corpus en función justamente de lo que varias comunidades originarias ya están calificando como un avasallamiento a sus propios derechos. Hemos presentado, nosotros somos una organización de derechos humanos no gubernamental, hemos presentado junto a otras organizaciones de la provincia un habeas corpus a la justicia federal pidiendo que se convoque una mesa de diálogo, es decir, que se vuelva a abrir el diálogo. Acá lo que hay que hacer es que el gobierno provincial suspenda momentáneamente esta constitución, que en realidad todavía no está vigente, digamos, no fue aprobada pero no fue sancionada. Tiene que suspenderla y abrir a un diálogo realmente amplio, que es lo que no hizo hasta ahora, para evitar este tipo de conflictos o por lo menos tratar de minimizarlos. Ese es el gesto político que debería tener ahora el gobierno provincial y nosotros estamos tratando de promover eso. Lo hicimos ahora a través de una presentación judicial, pero en realidad la solución debería ser política, ¿no? ¿Qué ocurrirá si eso no pasa? Porque por lo que recién leía Silvia de las declaraciones del gobernador, entiende que esto fue aprobado con mayoría y que no va a volver atrás. Bueno, hay una situación de conflictividad que está escalando y lo que hemos visto en estos últimos 2 días y sobre todo hoy es que el gobierno provincial lo que hace es escalar aún más el conflicto, ¿no? En lugar de tratar de desescalarlo. La verdad que no sé a dónde puede llegar. Hoy estamos a un paso de lamentar alguna situación mucho más grave de las que hemos visto hoy, así que me parece que el gobierno provincial tiene que parar un poco la pelota y ver qué es lo que está haciendo. ¿Cuánto de electoralista, Manuel, puede llegar a tener, digamos, esta nueva reforma parcial de la Constitución en Jujuy, teniendo en cuenta que el gobernador es uno de los precandidatos a la presidencia? Muchísimo, y de hecho hay otras provincias y otros actores políticos que están proponiendo medidas del mismo tipo, mirando un poco eso, ¿no? Ahora, pensemos que es una reforma constitucional, o sea, no es una ordenanza municipal lo que pasaron. Es el marco de la convivencia de la provincia para los próximos años. No puede hacerse con una mirada electoral ni pensando en cuáles son los conflictos que hoy tenemos en la provincia. Tienen que dar un marco de derechos para que las personas puedan disfrutar de todos esos derechos. Y todos los derechos asociados a la protesta social son fundamentales. Son fundamentales para la democracia y son fundamentales en sociedades profundamente desiguales, como lo es Jujuy y como lo es el resto del país también, ¿no? A propósito del resto del país, ¿entienden que esto es el comienzo para un intento de una medida de este tipo en el ámbito nacional? No sabemos. A ver, Salta pasó una ley, no una reforma constitucional, pero sí una ley que limita el derecho a la protesta en
condiciones muy similares, también muy problemática, y también vamos a ir contra esa ley. En otras provincias ha habido intentos más centrados en actividades del Poder Judicial para tratar también de limitar el derecho a la protesta, pero sí vemos que hay una tendencia frente a la cual tenemos que estar muy atentos. Estamos por cumplir 40 años de democracia, no podemos avasallar los derechos fundamentales de la democracia. Manuel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.